Yo soy la doctora Florencia Jiménez, voy a estar presentando la clase de la semana referente a lo que es la patología de la línea media bajo la tutoría del profesor doctor Julio González. Con la presentación y a manera de introducción, la patología de la línea media se encuentra dentro de lo que constituyen las patologías inflamatorias de la nariz y senos paranasales, y a pesar de que es mucho menos frecuente en comparación con las demás patologías, como motivo de consulta, es una patología muy importante por las implicaciones que tiene. Tiene implicaciones funcionales, implicaciones estéticas y implicaciones sistémicas. Abarca una amplia gama de patologías, de entre ellas podemos mencionar a la enfermedad atópica del compartimiento central, también la lesión destructiva inducida por cocaína. Estas son patologías locales y también engloba patologías sistémicas, entre ellas la granulomatosis con polangitis, anteriormente conocida como granulomatosis de Wegener. Está también la sarcoidosis, se podría presentar también como manifestación del lupus y también ciertas infecciones, de entre ellas granulomatosas y también otras patologías como tumores, sobre todo linfomas y demás como manifestaciones de patologías o enfermedades sistémicas. La patología que constituye la enfermedad atópica del compartimiento central, este es un tipo de rinosinusitis crónica asociado a pólipos nasales y asociados a sensibilización alérgica, la cual puede ser estacional o perenne. En esta patología existe un edema marcado del cornete medio y o del cornete superior. También podría afectar lo que sería la región superior del septo nasal. Y así como mencionamos, se asocia con, con sensibilización alérgica. A continuación vamos a mencionar un poco de lo que es la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, respecto a la fisiopatología, se cree que la hipótesis que explica el desarrollo de esta patología es que el cornete medio en su superficie anterior, por estar expuesto al flujo aéreo y también a los aeroalérgenos, genera un tipo de inflamación que es mediado por IgE en individuos que están previamente sensibilizados. Entonces, el cornete medio, que es una estructura protectora, actúa como un filtro que minimiza la cantidad de alérgenos y de irritantes que entran en contacto con el meato medio, con el meato superior y con la rinofaringe. Y se evita de esa manera que se formen pólipos o que se forme cierta reacción inflamatoria a nivel de esos puntos que son más extensos, a nivel de los meatos y a nivel de la nasofaringe. Pero así también el cornete medio, por esa exposición y esa participación que tiene como protector, es que presenta esa reacción inflamatoria que adopta un aspecto polipoideo. Entonces empiezan a aparecer los pólipos a nivel del cornete medio, y si esa exposición a aeroalérgenos se mantiene en el tiempo, las otras estructuras que inicialmente protegía el cornete medio se van viendo afectadas y aparecen los pólipos también en el cornete superior, empieza a aparecer también en la región del septo nasal. Si progresan los cambios polipoides, también se puede presentar ya en los senos paranasales, que empiezan a verse comprometidos, el etmoides, el ostium del seno maxilar también a nivel de lo que sería el meato medio. Entonces, si se mantiene esa exposición, se va también extendiendo la inflamación. Se altera la función protectora del cornete medio y entran en contacto con las demás estructuras que estaban protegidas, y también esas estructuras van sufriendo una degeneración inflamatoria y apareciendo los pólipos.
En casos severos también puede producir la obstrucción del drenaje de los senos paranasales y se puede manifestar como opacificación de los senos paranasales, em, como vamos a ver después en lo que serían las imágenes tomográficas. La clínica se manifiesta así como una rinitis alérgica, o sea, podría manifestarse con síntomas riníticos, con una rinorrea, obstrucción nasal, estornudos, también prurito nasal. Si la extensión de la enfermedad ya es mucho más importante, podría aparecer ya también dolores faciales, algias faciales, puede aparecer hiposmia, puede haber también una secreción mucoide o bien mucopurulenta en estadios ya más avanzados de la enfermedad. En la endoscopía, ¿qué podríamos encontrar? Justamente la degeneración polipoidea del cornete medio, también cornetes inferiores hipertróficos por el estado inflamatorio de la mucosa, y la mucosa podría verse pálida o empedrada, así como vemos típicamente en la rinitis alérgica. Si la enfermedad ya es más extensa, así como habíamos mencionado, podría verse también la degeneración polipoidea en el cornete superior, en la parte postero superior del septo nasal. Como hallazgo radiológico tenemos en la tomografía un engrosamiento de la mucosa nasal, en la porción central principalmente de la fosa nasal. Empieza en la pared medial de los senos etmoidales, prácticamente respeta lo que sería la superficie lateral. Em, no se aprecia patología en el techo de la fosa nasal, tampoco en las porciones laterales que serían la lámina papirácea o la pared lateral del seno maxilar. Está todo como el engrosamiento de la mucosa, está como, todo como que centrado la porción medial de la fosa nasal y se podría decir que respeta las porciones laterales. Em, pero obviamente si existe una enfermedad ya, una afectación más generalizada, sí se podría ver en las fases más avanzadas ya también opacificación de los senos y aparición de pólipos en las demás estructuras. Otras pruebas que podríamos realizar como esta patología se da en pacientes que habíamos dicho están previamente sensibilizados, entonces tendríamos que demostrar la presencia de IgE específica que podría hacerse en sangre periférica o podría hacerse con las pruebas cutáneas, que es el prick test. En el caso de que estas pruebas salgan negativas, se podría hacer también una prueba de provocación nasal con alérgeno, con el alérgeno que nosotros sospechemos que sea el responsable de la rinitis. Esto es bien más bien como para demostrar esa sensibilización que se requiere para realizar el diagnóstico. Una tabla en donde se puede apreciar los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta de la enfermedad atópica del compartimiento central. En primer lugar, tenemos a la rinocinositis crónica con pólipos. En esta patología observamos también pólipos, pero son pólipos difusos, no hay afectación del cornete medio, del cornete superior, tampoco del septo nasal. Es una afectación más bien pansinusal y no solamente el compromiso, y no hay compromiso del compartimiento central. Después, en segundo lugar, tenemos la rinocinositis crónica sin pólipos. En esta no hay pólipos. Como punto de entrada no hay pólipos. Existe un edema y puede haber también una afectación pansinusal y sin compromiso del compartimiento central. Después tenemos la rinocinositis fúngica alérgica, en la que si hay pólipos, son pólipos difusos. em, Podría haberse afectado el cornete medio, pero es muy poco frecuente que se afecte el septo nasal. Después existe también la enfermedad em,
enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios, en las que podrían verse también pólipos, pero no existe afectación de los cornetes ni el septo nasal. La hipertrofia de cornetes inferiores, en donde hay un edema, una inflamación de la mucosa de los cornetes inferiores sin presentarse eh, pólipos. Y por último tenemos la enfermedad atópica del compartimiento central, que es justamente la patología de la que estamos hablando, que presenta una degeneración polipoidea del cornete medio, el cornete superior, y bien, puede presentar también una afectación de la porción posterior superior del septo nasal. Hay que mencionar también que la asociación entre esta patología, o sea, de la enfermedad atópica del compartimiento central y la prevalencia de asma es baja, se habla de apenas un 17%. Esto se cree em, que se explica por el hecho de que como el cornete medio constituye un filtro y tiene una función protectora en la fosa nasal, entonces se reduce el paso de los aeroalérgenos hacia la vía respiratoria inferior y la vía respiratoria baja. Entonces, la asociación con asma, la hipótesis se cree que es esa, la que explica la baja prevalencia del asma en asociación con esta patología. Hay que resaltar también que un mismo paciente puede tener múltiples patologías, podría verse distintas patologías en un mismo paciente que explique la presencia de pólipos nasales. Manejo. El manejo inicial es similar al de una rinitis alérgica. Hay que evitar la exposición primeramente al alérgeno. Y si no es posible evitar la exposición al alérgeno, hay que hacer una inmunoterapia específica. Adicionalmente, aparte de la inmunoterapia específica, también son de utilidad los corticoides intranasales y sistémicos asociados con antihistamínicos. En ciertos casos puntuales se podría llegar a utilizar los corticoides también sistémicos. Y si con eso no se consigue controlar la enfermedad, sí es necesario plantear un tratamiento quirúrgico, que sería la cirugía funcional endoscópica nasosinusal, en donde se extirpa el tejido polipoideo y también se realiza la apertura de los senos paranasales que estén obstruidos. Una cosa importante en este punto es evitar la resección del cornete medio durante el tratamiento quirúrgico, porque este es una estructura importante para proteger y filtrar em, todo el aire, ¿verdad? Hay que mantener su función de protección y filtrado en la fosa nasal. En segundo lugar, como parte de enfermedades locales de lo que serían las lesiones o patología de la línea media, tenemos las lesiones destructivas inducidas por cocaína. La cocaína es un alcaloide, es una sustancia ilícita, ¿verdad? La vía principal de administración de la cocaína es justamente la inhalación intranasal, y por ser este el medio de administración, justamente por eso es que la nariz, la mucosa nasal, está expuesta a los efectos deleterios que produce esta sustancia. La inhalación de cocaína produce inflamación de la mucosa nasal, produce destrucción de las estructuras osteocartilaginosas de la nariz, de los senos paranasales, y también podría haberse afectado el paladar o incluso la órbita. El mecanismo por el cual se produce esta enfermedad es porque desencadena una pseudovasculitis, muy parecida a lo que serían las vasculitis idiopáticas asociadas a ANCA. Y la lesión más común que solemos ver en estos casos es la perforación septal. Se habla de una prevalencia de aproximadamente 5%. La fisiopatología en primer lugar. La fisiopatología se explica por mecanismos traumáticos, también inflamatorios, infecciosos,
Hay también un mecanismo proapoptósico y también tiene relación con procesos autoinmunes. A estos factores se suma también la extracción de las costras, la higiene individual, los tratamientos previos. Em, la cocaína puede inducir apoptosis en las células epiteliales y también en las células inflamatorias, lo cual depende de la dosis y del tiempo de administración, o sea, es dosis y tiempo dependiente. Adicionalmente, produce vasoconstricción que lleva a la isquemia tisular. Se habla también de un mecanismo inmunológico, o sea, inflamatorio, por la presencia de ciertos anticuerpos antinucleares, perdón, anticitoplasma, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos que serían los ANCA. Dentro de la clínica tenemos también una clínica dominada por obstrucción nasal, rinorrea que podría ser acuosa o mucopurulenta. También puede haber epistaxis por justamente el trauma, el descostrado produce epistaxis y dolor facial. Los signos habituales que podemos encontrar al examen físico son la perforación del septo nasal, que es justamente el hallazgo más frecuente. Podría haber también lesiones necrotizantes y presencia de múltiples costras. Podría haber también erosión del cornete medio, el cornete superior. Puede haber también perforaciones en el paladar, en donde lo más frecuente es que se afecte el paladar duro. Y hay que tener en cuenta que si la perforación septal es muy extensa, es completa o casi completa, puede hacer que se produzca la pérdida de sostén de lo que sería la pirámide nasal y podríamos observar la nariz en silla de montar. En casos muy severos puede haber ulceraciones de la pared faríngea, podría haber lesiones a nivel de lo que sería la órbita, erosión de base del cráneo o erosión del hueso esfenoidal incluso. En la tomografía, los hallazgos radiológicos que habitualmente se encuentran es las lesiones de solución de continuidad, sobre todo a nivel de lo que es el hueso y del cartílago. La resonancia magnética podría también demostrar mayor afectación, mayor información acerca de las áreas en las que existe erosión del tejido blando. Otras pruebas que tenemos que tener en cuenta son las pruebas diagnósticas, ¿verdad? Porque el paciente no admite el consumo, lo niega o lo minimiza, entonces nos valemos de las pruebas en sangre, en orina o en el pelo. En el uso agudo podría estar presente en orina hasta 3 días, en casos crónicos hasta 2 semanas. En el pelo los productos del metabolismo pueden aparecer después de incluso meses del consumo. Y para el diagnóstico en la intoxicación aguda se prefieren las muestras que se encuentran en saliva o en sangre. Así como había mencionado, produce una pseudovasculitis, tiene también un componente inflamatorio. Se encuentran en pruebas serológicas la presencia de anticuerpos, lo que serían el ANCA dirigido contra la elastasa del neutrófilo, que sería la ANCA-HNE, y también ANCA-P se encuentran positivos y no reaccionan con la mieloperoxidasa. Eso lo diferencia de la granulomatosis con poliangitis, que sería la anteriormente denominada granulomatosis de Wegener. Ahí podemos ver el cuadro que nos resume las diferencias entre las lesiones inducidas por la cocaína y la granulomatosis con poliangitis, que es su principal diagnóstico diferencial. También comparte ciertas características anatomopatológicas con la granulomatosis asociada em, a poliangitis. Sin embargo, no hay hallazgos histopatológicos específicos.
en las lesiones inducidas por cocaína. Sí, un dato importante es que en esta vamos a encontrar la presencia de apoptosis que aparece en las lesiones inducidas por cocaína y no se suelen ver en pacientes sanos, en pacientes con pólipos o en pacientes con granulomatosis con poliangitis. Esto es algo que lo diferencia, la presencia de apoptosis, y también que en la granulomatosis con poliangitis encontramos lo que serían los granulomas, granulomas con células gigantes. Otra cosa que no se suele encontrar en las lesiones inducidas por cocaína. El manejo principalmente y depende mucho de la discontinuación del consumo de esta sustancia. Se puede aplicar un manejo conservador, un tratamiento médico con lavados nasales, emolientes, limpieza de las costras, retiro del tejido necrótico y antibióticos ya bien tópicos o sistémicos en el caso particular de cada paciente. El manejo quirúrgico ya bien para cierre de perforación, para cierre del paladar, reconstrucciones o cirugía de base del cráneo o cierre de fístulas. Em, para esto, el tiempo de discontinuación del consumo y del tratamiento médico tiene que ser como mínimo de entre 6 12 meses a 4 años, tiene que estar libre de sustancia para pensar en plantear y en ofrecerle al paciente un tratamiento quirúrgico. Con lo que serían las enfermedades sistémicas que forman parte de de las patologías de la línea media, tenemos en primer lugar a la granulomatosis con poliangitis, que es el principal diagnóstico diferencial de las lesiones de la línea media inducidas por cocaína. Esta es una enfermedad sistémica autoinmune, es una vasculitis necrotizante granulomatosa que afecta principalmente a las arterias de pequeño calibre. 90% de los pacientes tienen manifestaciones en la esfera ORL asociadas a síntomas y el examen físico similar a las lesiones inducidas por cocaína que habíamos mencionado antes. Estos pacientes, aparte de las manifestaciones otorrinolaringológicas, presentan síntomas constitucionales en forma de fiebre, fatiga, anorexia, pérdida de peso. Podrían presentar también mialgias, artralgias asociados a síntomas renales, la glomerulonefritis o bien alteraciones en el tracto respiratorio superior o inferior. Lo que veíamos en el examen físico bastante similar a las lesiones inducidas por cocaína, la presencia de úlceras, de costras, rinorrea, podría haber también la perforación septal. La perforación también es una de las cosas más frecuentes encontradas en estos pacientes y otros signos también relacionados con la patología sistémica. Produce un aumento de la presión arterial, produce proptosis, tiene lesiones cutáneas, alteraciones sensitivas podrían tener también. Es muy importante la determinación del anticuerpo anticitoplasma, lo que sería la ANCA. En la mayoría de los casos tienen ANCA PR3 positivo, reaccionan con la mieloperoxidasa. Apenas 10% son ANCA negativo. En el hemograma presentan leucocitosis, trombocitosis, podrían tener una anemia normocítica normocrómica. También importante medir otras pruebas como el ANA, los niveles de complemento, serología para hepatitis, VIH, crioglobulinas, medir también la función hepática y la función renal, así como pruebas descartando lo que serían patologías granulomatosas tipo tuberculosis, ya que existieran manifestaciones en el área respiratoria. En las imágenes, aparte de los hallazgos a nivel de lo que serían em, la tomografía, ¿verdad? La tomografía de nariz, senos paranasales, es importante también pedir una tomografía de tórax para ver el pulmón que podría verse infiltrado, podría verse nódulos y en la nariz
podríamos notar desde cambios inflamatorios leves hasta una destrucción importante pansinusal de las estructuras óseas y cartilaginosas. En el estudio anatomopatológico, un hallazgo específico justamente es la presencia de granulomas con células gigantes. Eso nos indica mucho la presencia de una vasculitis con poliangiitis. El tratamiento se basa en inmunomoduladores, glucocorticoides para el control de la enfermedad. Depende mucho de la gravedad de la enfermedad del paciente. Como medidas locales, los lavados nasales, el uso de emolientes, tratamiento antibiótico, que depende ya de si el paciente tenga manifestaciones de alguna enfermedad infecciosa y puede hacerse de forma local o de forma sistémica. En segundo lugar, dentro de este grupo de enfermedades sistémicas tenemos al lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad crónica autoinmune de causa desconocida, que presenta una gran heterogeneidad clínica. Existen pocos casos en los que se haya visto lesiones de la línea media en forma de perforaciones septales, pero podría llegarse a dar el caso y estas perforaciones se pueden localizar en la región anteroinferior del cartílago cuadrangular del septo cartilaginoso. La biopsia no nos orienta mucho porque presenta muchos cambios inflamatorios, puede haber una mínima vasculitis, entonces el diagnóstico de histopatológico no nos orienta tanto. Aparte, eh, las perforaciones septales y las lesiones que pueda llegar a haber no se manifiestan con tanta sintomatología, o sea, suelen ser muy poco sintomáticos en estos pacientes. Y el manejo es lavados nasales, emolientes. No se recomienda la reparación de la perforación septal por métodos quirúrgicos porque se sospecha de que podría haber detrás una etiología isquémica. En lugar tenemos a la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad de etiología desconocida con afectación granulomatosa multisistémica con predilección por la vía aérea, la vía respiratoria. Se manifiesta en forma de obstrucción nasal, de hiposmia, epistaxis, inflamación de la mucosa, asociado también a síntomas constitucionales en forma de fatiga, pérdida de peso, dolores, astenia. También podría haber lesiones cutáneas. Em, Podemos encontrar a nivel del examen físico una hipertrofia de la mucosa nasal, pólipos, masas laterales, costras, sinequias. Estas masas pueden manifestarse también en forma de nódulos, que son lesiones amarillentas sobreelevadas, nódulos subcutáneos que son especialmente útiles para la biopsia y el diagnóstico, porque el diagnóstico em, se hace con la biopsia. Por orden de frecuencia se afecta principalmente el cornete inferior, después el septo nasal y por último los senos paranasales. En este caso, la perforación nasal es poco frecuente, se manifiesta más en forma de masas, de nódulo y no tanto la perforación septal. En la tomografía justamente se ve esas masas como un engrosamiento del tejido blando, puede haber opacidad sinusal, puede haber cambio en el cornete inferior. En la analítica es muy útil la medición de la enzima convertidora de angiotensina en suero, que suele estar elevada en hasta el 60% de los pacientes y se puede usar como un marcador de la respuesta al tratamiento. Y este tratamiento depende justamente de la agresividad. Puede ir desde medidas locales en forma de lavados nasales y se pueden utilizar también los glucocorticoides intranasales o incluso la infiltración de esas lesiones nasales con glucocorticoides y podría asociarse también la terapia sistémica para el control de la enfermedad. No queda muy claro el papel de la cirugía para el control de la progresión de la enfermedad en estos casos. Por último, tenemos a las infecciones, que son también una causa de patología de la línea media. Aquí tenemos las infecciones granulomatosas, tenemos la tuberculosis, está también la sífilis, la mucormicosis, leishmaniasis, lepra.
Una patología importante pero muy poco frecuente es el rinoescleroma causado por Klebsiella rinoescleromatis, em, que se presenta en forma de una condición granulomatosa que podría afectar a la nariz y también a otras estructuras del tracto respiratorio. Los síntomas principales son la obstrucción nasal, la rinorrea, la epistaxis. Em, Existen tres estadios: el estadio catarral, que se manifiesta en forma de rinorrea clara, podría evolucionar hasta una rinorrea mucopurulenta; el estadio granulomatoso, en donde existe formación de nódulos y destrucción cartilaginosa; y finalmente el estadio esclerótico, que presenta esclerosis y fibrosis que podría generar una estenosis. En la anatomía patológica, que vemos dos células características, o sea, una célula característica que es la célula de Mikulicz y también los cuerpos de Russell. Y el cultivo confirma el diagnóstico. El tratamiento es antibiótico por 6 semanas. Se utiliza la ciprofloxacina, la rifampicina, la tetraciclina y la clindamicina por 6 semanas. Y otra enfermedad que podrían causar patología de la línea media son los tumores sólidos y los tumores hematológicos. Entre ellos podemos mencionar el linfoma de todos los tipos, en realidad, de células T, de células B, de células T periférico, de células B difuso, las natural killer. Hay que considerar estas patologías en el diagnóstico diferencial también de las lesiones destructivas de la línea media.